usualmente empiezo con una ilustración, pero voy a empezar con la lectura de la palabra del Señor, que es Dios mismo hablando a su iglesia. Romanos 1:18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Que el Señor traiga bendición a su iglesia por medio de la proclamación de su santa palabra. En el año 2010, Garrett McNamara, un surfista de ola grande, llegó al poblado de Nazaré, en la costa de Portugal, en busca de la ballena blanca del deporte del surf. La ola de 100 pies de altura, que podríamos decir son como 30 metros, un poco más de 30 metros de altura. Nazaré es un pequeño pueblo en el verano que se vuelve activo por sus playas, pero anormece en el invierno. Un aficionado al deporte local le había escrito por algunos años a McNamara para que hiciera un viaje exploratorio al área para considerar el oleaje invernal de la playa de Norte o Playa do Norte. McNamara llegó al faro justo al costado de la Playa do Norte, el lugar donde estos monstruos se forman en la temporada invernal. McNamara supo tan pronto llegó del potencial de esta localidad, que podía superar el oleaje de localidades como la playa Mavericks en California o la playa Jaws en Maui, Hawái. En el año 2011, McNamara rompió el récord mundial al surfear una ola de 78 pies junto al icónico faro, y esta es la foto que ustedes ven, y ese puntito es Garrett McNamara surfeando la ola de 78 pies, 20 y tantos metros de altura. Varios años después, en el 2017, un surfista brasileño alcanzó a romper el récord, y últimamente un surfista alemán ha roto el récord más recientemente. El secreto de Nazaré, esta playa, no es necesariamente las condiciones externas, el viento, posición geográfica, que son importantes para toda hora, pero el secreto es un enorme cañón marítimo que se encuentra justo frente al famoso faro. El mismo es 3 veces más profundo que el cañón de Colorado. Cuando la marea crece por eventos atmosféricos, el agua entra al cañón y sale magnificada en la superficie en la forma de estas gigantescas olas.
ustedes ven lo que causan estos monstruos no es principalmente algo visible, no es lo externo. Lo que causa estos monstruos es lo interno que hay profundo en el mar. Y mientras más profundo es el cañón, más intensificado es el efecto externo. Hermanos, el pecado externo de nuestras vidas es un reflejo de un gran cañón que tenemos interno. Las condiciones externas pueden hacer la demostración de nuestro pecado, pero al final nuestro pecado sale a reducir por un gran cañón que tenemos dentro de nosotros, que solamente el Evangelio de Jesucristo puede pacificar. Y cuando salen estas olas de nosotros que en ocasiones nos sorprenden, cuando sale la ira, cuando sale la lujuria, cuando sale diferentes pecados de nosotros, nos sorprendemos porque no entendemos la profundidad del cañón. Y aunque ya hemos sido redimidos, no hemos sido completada la redención y tenemos que estar constantemente batallando con este oleaje que quiere salir de nosotros, que se expresa de diferentes formas. Pablo desea mostrar la profundidad del cañón. Pablo quiere decirle a creyentes qué tanta potencial tenemos de sacar olas de pecado de nuestro corazón, a pesar de ya haber sido redimidos. Y por ende, él quiere demostrar y presentar la gran necesidad que tenemos del Evangelio en el día a día. Él le está hablando a creyentes. Y algo interesante es, todo el mundo conocemos Romanos 1:16, ¿verdad? El poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y algo que yo quiero que ustedes vean, Pablo hace su saludo inicial en el libro de Romanos, hace esta declaración que es central sobre el mensaje de Romanos, que es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y algo que es interesante o es importante que entendamos es que la salvación no es algo de un día, es un proceso hasta que seamos salvados eternamente y estemos en su presencia. Comienza con el día de nuestra salvación y Dios continúa salvándonos por medio de nuestra santificación hasta llevarnos hacia Él. Y Él dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y póngase a pensar, ¿qué haría sentido que Pablo comenzara a hablar? ¿Haría sentido que comenzara a hablar sobre los efectos del Evangelio? ¿Haría sentido que comenzara a hablar sobre la gloria del Evangelio, la forma del Evangelio? Y él hace eso luego del capítulo 3, que nos habla de la justificación por fe, nos habla de la santificación en el capítulo 6, nos habla de mortificar el pecado en el capítulo 8, nos habla de cómo el Evangelio restaura relaciones luego del 12 al 16. Él habla sobre eso, pero antes de hacer eso, dedica de 2 a 3 capítulos para hablar de la realidad de que todos hemos pecado. Hagan esa conexión. Nos habla del poder del Evangelio y ¿qué nos comienza a decir? Todos somos pecadores. Porque él quiere hacer un punto y este punto es, si no entendemos la profundidad de este cañón que sale por diferentes razones y se expresa de diferentes formas en cada uno de nosotros, no vamos a entender la gran necesidad que tenemos de afirmar la verdad del Evangelio y estar agradecidos por Dios. Si no entendemos de lo que hemos sido salvados, no vamos a estar agradecidos por Dios y no vamos a ser dependientes de Dios en nuestro caminar como creyentes. Hermanos, el Evangelio comienza de esta forma en toda persona, no diciendo soy bueno, sino diciendo soy pecador. Y continúa por medio de nuestras vidas en nuestra debilidad, yendo a donde Él para pedir su ayuda, su auxilio, su rescate, porque somos débiles, hermanos. Mi esposa y yo estamos en una temporada que Dios ha determinado que experimentemos debilidad. Hace 2 semanas parecía que vivíamos en doctores. Era cita tras cita, ella y también yo. Yo acabo de cumplir 50 años el sábado pasado, hermanos. Yo sé lo que ustedes están pensando. Wow, qué joven se ve, no, hermanos. 50 años acabo de cumplir. Y cuando uno llega a esta edad, lo que uno habla es de todo lo que le duele a uno. Y todos los problemas que uno tiene, que tantas veces uno va al baño, todas esas cosas.
y yo tengo un problema en un oído que me causa infecciones de oído y me ponen un tubito como le ponen a los niños. Y ese tubito me lo pusieron hace 3 años, 4 años, se me cayó y eso cambia mi vida. Vivo en constante dolor y constante sentido de que estoy enfermo como si tuviese influenza. Gracias al Señor me lo pusieron justo antes de venir y ahora me siento como nuevo. En medio de eso, mi esposa está teniendo ciertas inflamaciones y además de eso empezó a tener vértigo. Ella, si la ve media mareada por ahí, es que el vértigo está. No es que está como loquita, es que está como con el vértigo. Y en medio de eso, y en nuestra debilidad, hermanos, el pecado comienza a salir. Y el problema no son esas enfermedades, el problema es nuestra falta de confianza en Dios. Comenzamos a dudar, comenzamos a pensar cosas que no son sobre Dios. Y este texto, hermanos, no es acerca, yo quiero hacer este punto claro. Este punto, el propósito principal de este texto no es tener un texto para tirarle a los homosexuales. El propósito principal de este texto es dejarnos saber algo. Y si se va a dormir, escúcheme ahora y duérmase. Porque este es el mensaje que yo quiero dejarle. Que pienso que este texto quiere dejarles. Que si nos entregamos a mentiras y no agradecemos a Dios, terminaremos endurecidos. Y que todos tenemos el potencial de terminar donde este texto dice que los endurecidos terminan. Sea en pecado sexual, pero después habla de chismosos. Después habla de otros pecados que nos podemos relacionar más. Y el punto que él quiere traer en el capítulo 1 y capítulo 2 es, o podemos terminar endurecidos en la sexualidad, o podemos terminar endurecidos en el capítulo 2 en la religiosidad. Si no entendemos el gran cañón que tenemos, que el pecado se va a reducir por diferentes circunstancias de la vida, y comenzamos a culpar las circunstancias en lugar de la realidad que todavía estamos batallando con pecados remanentes, podemos terminar nosotros entregados a nuestras pasiones. Así que, hermanos, cuando entendemos la profundidad y consecuencias de nuestro pecado, entonces no suprimimos la verdad del Evangelio y cultivamos agradecimiento. Voy a repetir esto, porque yo sé que como hablo medio puertorriqueño, a veces no me entienden. Cuando entendemos la profundidad y consecuencias de nuestro pecado, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuán profundo es el problema y las implicaciones de entregarnos a eso? Se ve de tantas formas. Nuestro egoísmo daña a personas y a veces no nos importa. Nuestra falta de arrepentimiento hace sufrir a otros. Vivimos centrados en nosotros mismos. El pecado no solamente tiene consecuencias en nosotras, tiene siempre consecuencias en comunidad. Cuando entendemos eso, la profundidad del pecado, y lo tomamos seriamente, entonces no suprimimos la verdad, porque sabemos que lo que nos va a llevar al pecado es negar la verdad y cultivamos agradecimiento por Dios. Así que vamos a ver en 3 puntos: suprimir la verdad, cultivar agradecimiento, y aquellos que suprimen la verdad y no son agradecidos terminan siendo entregados. ¿Están conmigo? Amén. Punto número 1. La ira de Dios revelada por medio de suprimir la verdad. La ira de Dios revelada por medio de suprimir la verdad. Yo sé, hermanos, que este no es el texto usual que un predicador invitado va a predicar. Pero es la palabra del Señor. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Hermanos, este verso tiene muchas cosas, podríamos pasar toda la tarde, pero el punto que está diciendo es, número 1, que desde el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es el lugar donde Dios habita. Lo que está diciendo, desde el lugar que Dios habita, se usa esta expresión cielo, es su templo donde Él está presente. Desde ese lugar, Dios derrama su ira contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es impiedad e injusticia? Impiedad es todo acto que es contrario al carácter de Dios. Somos llamados a ser piadosos. Piadoso no es un hombre como bonachón, buena gente. A veces no entendemos bien la palabra.
En otros medios cristianos en español se le dice quizás un llamado a la santidad. Y quizás nos hemos asustado de esa palabra porque no queremos parecer legalistas, pero la palabra piedad es un llamado a la santidad, a reflejar el carácter de Dios, a que la gente miren y la imagen de Dios que ha sido distorsionada por los efectos del pecado luego de la caída comience a ser visible en nosotros. No perfectamente, pero de alguna forma reflejarla. Y no todos vamos a reflejar todos los atributos. Hay unos que reflejan. Yo entiendo que Dios tiene humor. Y se ve a través de la Biblia. Y algunos reflejan eso, otros reflejan unos aspectos de sobriedad. Algunos hermanos, ¿verdad?, que son como más sobrios, más. Y comenzamos de formas correctas a reflejar el carácter de Dios por medio de cómo Dios nos ha creado. Pero en contrario a eso sería reflejar impiedad. Y es conducta contraria al carácter de Dios. Por eso es tan importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados a imitarle a Él. Y parte de ese llamado es imitar a otros que imitan a Dios. No porque estamos adorándolo a ellos, sino porque ellos imitan a Dios. Por ejemplo, estábamos hablando con Martín, y una de las cosas que yo trato es buscar hermanos que son fuertes en áreas de su vida y aprender de ellos. Por 10 años estuve reuniéndome mensualmente con una persona que impactó mi vida. Ninguna conferencia, no ha escrito ningún libro. Se fue con el Señor hace 1 año y medio, a los 68 años, ataque fulminante de corazón. Unos días antes me había reunido con él. Y esa persona impactó la crianza, lo que pienso sobre crianza. Porque yo vi, él refleja el carácter de Dios como padre. Quiero aprender de él. Eso es piedad. Reflejar el carácter de Dios. Y lo que está diciendo es que Dios justamente derrama su ira contra aquellos que actúan contrario a su carácter. Eso es lo que el texto está diciendo. Y la forma que terminamos en ese lugar de que actuamos con impiedad está bien claro en el verso 18 y creo que es el punto principal de esta sección, que con injusticia restringe la verdad. ¿Cómo terminamos actuando contrarios al carácter de Dios? Cuando creemos mentiras. Oh, hermanos, vivimos en la época de las mentiras. Nos gusta hablar del posmodernismo. Nos encanta tirar esta palabra, no, porque ahora en el posmodernismo, cambiamos la hoja así, nos hacemos los intelectuales. Ahora en el posmodernismo, y el posmodernismo es una mentira que nos dice que la verdad está en nosotros. Y que no hay verdad absoluta, y que la verdad que yo creo es la verdad. Hermanos, y eso está infiltrado en la iglesia. Vivimos de forma no piadosa porque nos creemos mentiras de formas de cómo debemos actuar, que no reflejan el carácter de Dios. Y creemos frases que nos dicen en otros lugares que parecen lógicas. Quizás fue un programa de Laura en América, que venga el esposo. Aquí todavía, ella todavía vive, ¿no? Pero los más viejitos quizás saben. O Cristina en América. O diferentes programas que nos dicen tantas cosas acerca de la crianza, que nos dicen tantas cosas acerca del matrimonio, y comenzamos a hacerle caso a esas cosas, la psicología, y tomamos decisiones contrarias a la verdad de la palabra. No, es que los jóvenes a los 18 años hay que darle independencia. Hermanos, yo no veo en ningún lugar en la palabra que nadie en ningún momento es independiente. Yo veo que debemos criar a nuestros hijos para que sean competentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que sean personas que funcionen en la sociedad, personas que puedan ser productivas, que bendigan a la sociedad. Pero la palabra independiente es que pueden vivir sin necesidad de nadie. Y la palabra nos pone siempre dependientes de nuestras familias, dependientes de la comunidad de creyentes. Pero tiramos esa palabra independiente y no nos damos cuenta el poder que tienen esas ideas. Y cómo van transformando. No quiero que escuchen lo que no voy a decir. Esto me ha traído problemas. Yo no tengo mascotas porque me dan alergia. En Estados Unidos hay que sacarlos afuera en medio de una nevada. A mí me fascina ver a la gente
con nieve, sacando el perrito y recogiendo sus necesidades, y yo con una taza de café bien caliente dentro de la casa. Creo que las mascotas pueden ser un medio de gracia para las personas, de compañía, de protección, de muchas formas. No son seres humanos. Y restringimos la verdad cuando comenzamos a tratarlos como seres humanos. Porque después nos preguntamos por qué nuestros hijos no sienten tanta fuerza el aborto. Porque hemos elevado a la creación al nivel del ser humano, y si cuando el perrito se pone viejo, comienza a darse con las paredes porque está ciego, y hace sus necesidades en todo lado, lo llevamos a que nos quiten el problema. Si están al mismo nivel, entonces un niño en el vientre que es problemático, queremos que nos quiten el problema. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando la cultura... Acuérdense, José nos está diciendo que los perros son del diablo. No, hermanos. Dije que son de bendición, que tienen muchos aspectos. Me gustó el nombre que el pastor le puso, ¿verdad? De chujo, como un chujo. ¿Qué? Chuli, ¿verdad? Sí, no es Josefina. Entonces, yo espero el punto que estoy tratando de traer. Comenzamos a creer mentiras. El otro que tengo, acabo de cumplir 50 años. Parece que estoy entero, hermano, pero me estoy cayendo en canto. Y la gente me dice, estás joven. No, hermano, no estoy joven. Ya yo no soy joven. Yo soy un adulto, tengo 50 años. Yo creo que la Biblia dice que 60 años es vejez. ¿Por qué dice? Porque las viudas de 60 años pongan en la lista las menores que se puedan valer por ellas. Y después nos dice en el Salmo 90 que a los 70 ya tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Porque dice que vivamos con sabiduría nuestros días, ¿verdad? Y dice 70, 80, lo más justo. Pues vamos a poner 75. Pero debemos de estar preparados. Mi papá murió de 75 años. Y cuando yo a veces le comparto eso a las personas, me dicen, ay, murió joven. No, hermano, murió de la edad que se supone bíblicamente. Pero abrazamos mentiras y no nos preparamos. Que hay gente que vive en 100. Hay gente que vive en 100. Pero no abrazamos ideas bíblicas y no vivimos de formas bíblicas. Gente con 70 años no preparándose para la muerte. Hijos no preparándose para la muerte. Una vez me llamó un hermano en un ataque de llanto. Yo, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Nada. Se había muerto su abuelita de 96 años. Y yo entiendo la separación, pero él me dijo, yo no puedo vivir. Porque suprimimos la verdad. Y estoy haciendo estos ejemplos, hermanos, para que entiendan que el mentir se hace una costumbre. El creernos mentiras se hace una costumbre y empezamos con cosas pequeñas y nuestro corazón se va endureciendo y entonces no respondemos a la verdad cuando poco a poco permitimos que pequeñas mentiras vayan entrando en nuestros corazones que van en contra de la palabra del Señor. Ahora mismo estamos en una etapa que odiamos la autoridad y la palabra del Señor pone autoridad que debemos de someternos si está siendo ejercida de forma correcta. Pero vivimos esta cultura que es contraria a la autoridad. Todo lo que parezca autoridad, no queremos eso. Y nos vamos endureciendo. Quiero que entiendan el punto que quiero traer. No vayan y digan José lo odia a los perros. No digan que José lo piensa que todos estamos viejos a punto de morirnos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es si empezamos con mentiras pequeñas, nuestro corazón se va a endurecer. Le voy a contar la mentira principal que yo escucho en muchos lugares del mundo, de Latinoamérica. Si cada persona que me ha dicho que iba a ser profesional en fútbol, pero tuvo una lesión de la rodilla, fuera cierto, yo sería millonario, me dieran $1 por cada uno, todo el mundo iba a jugar en la selección de su país, pero tuvo una lesión de la rodilla. Y tú lo ves que el hombre es hasta medio torpe caminando. No es muy atlético, pero él se creía eso en la mente. Se creyó una mentira. ¿Entiende lo que estoy tratando de comunicar, hermanos? Pequeñas mentiras endurecen nuestro corazón, suprimimos la verdad y nos creemos mentiras al final acerca de quién es Dios. Así que afirmar la verdad afirma quién es Dios, porque Dios es verdad. Los creyentes debemos ser aquellos
que siempre afirmamos la verdad. Si decir la verdad nos va a traer malas consecuencias, decimos la verdad, porque decir la verdad afirma quién es Dios. Y nos acostumbramos a decir mentiras y nuestra conciencia se va a endurecer, y eso es un camino a ser entregados a nuestras pasiones. No decir verdad niega quién es Dios, porque Dios es verdad. Así que algo que debemos de hacer constantemente es decir, ¿dónde niego que Dios existe? Porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo me creo una verdad que es contraria a la palabra de Dios, estoy diciendo, Dios no existe. Él no tiene nada que decir sobre esto. Hermanos, esto es algo que batallamos diariamente. En estos días que han sido difíciles para nosotros, hemos tenido que batallar mentiras que nos creemos. Dios está lejos. Esto no lo voy a poder soportar. Y comenzamos en nuestra mente a crearnos mentiras que son contrarias al carácter de Dios. Y lo que hacemos es negar quién es Dios. Hermanos, la solución es en el Evangelio, que es la verdad de Dios reflejada en la persona de Jesucristo, dando su vida por nosotros. Y por esa verdad somos personas que constantemente afirmamos la verdad. Cuando entendemos la profundidad y consecuencia de nuestro pecado, denme un momento. Entonces no suprimimos la verdad del Evangelio y cultivamos agradecimiento. Si creemos mentiras, no seremos agradecidos y terminaremos entregados. Punto número 2, la ira de Dios ignorada. El punto número 1 era la ira de Dios revelada. El punto número 2, la ira de Dios ignorada. Y eso es cuando tenemos falta de agradecimiento. ¿Qué ignoramos? Que debemos de darle gracias a Dios. E ignoramos el Evangelio, que hemos sido librados de la ira de Dios. Hermanos, por el Evangelio debemos ser las personas que andemos así. Con el oído explotándome, que no lo hice siempre, pero debería andar así. Porque estoy consciente de que merezco la ira de Dios. Pero en Cristo soy librado de esa ira de Dios. Y debo vivir agradecido. Verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Y este es el punto, ni le dieron gracias. ¿Cómo honramos a Dios? A veces decimos, yo quiero vivir una vida que honra a Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Siendo agradecidos. Vidas de agradecimiento. Y el agradecimiento es un fruto del Evangelio, hermanos. Sino que se hicieron vanos en el razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo terminamos entenebrecidos? Cuando no somos agradecidos. Cuando somos personas llenas de quejas. Nuestro corazón se va a endurecer. Hermanos, es increíble. Estábamos en Machu Picchu. Yo pensaba que yo iba a dejar a Katy como una ofrenda a Machu Picchu porque ella se estaba mareando por el sol. Le digo, voy a tener que dejarla aquí. Te la entrego. Mire, hermanos, cumplimos en 1 mes y medio 25 años de casado. Y por la gracia del Señor todavía me ríe los chistes malos. Estábamos allí y estaba el guía que hizo un trabajo excelente explicando unas cosas y nos explicó, puede ser que estuviera mal, pero él siempre decía, de acuerdo a las investigaciones, y nos decía algo, que ellos adoraban como un espíritu que había creado todo. Que era como en cierta forma el Dios principal. Y es interesante porque eso me lleva al texto de Pablo ante los atenienses, donde él tomó ciertas verdades que ellos sabían por la creación y predicó el verdadero evangelio. Y es increíble que hace cientos de años, en un monte que, hermano, ese sitio es lejos como avicio, decimos los puertorriqueños, que está en medio de la nada, ¿verdad? Y en ese lugar, la creación les dejó saber algo de la verdad. No tenían toda la verdad, pero la palabra nos dice que la creación revela la verdad de Dios. Y sabían, esto lo tuvo que haber creado alguien. Necesitaban el evangelio. Y el punto que quiere decir, hermanos, es tan visible que hay un Dios que nuestros corazones deben estar agradecidos de que el Creador nos permitió vivir y nos permite todavía vivir. Eso es antes del evangelio. Eso debe estar en el corazón. Perdóname que me mueva tanto, hermano. Te tengo trabajando ahí.
Y es interesante porque dice, pues aunque conocían a Dios, y es interesante porque este texto está hablando de personas que no tenían el conocimiento del Evangelio, pero está diciendo que conocían a Dios, sabía que existía un Dios, pero van al lugar que va todo ser humano, a la falta de agradecimiento. Bueno, si reconociéramos que hay un Dios que creó todas las cosas y que por alguna forma, estoy hablando de conocimiento fuera del Evangelio, nos permite vivir, primero nos dio vida, después nos permite vivir, eso debería crear agradecimiento en nuestros corazones. Con un oído que te está explotando, con que el mundo te da vuelta. Pero se nos hace difícil en esos momentos cultivar agradecimiento porque hemos suprimido la verdad. Y pensamos que Dios nos debe algo. Señor, yo voy los domingos a la iglesia. Yo sirvo en la iglesia. Y es interesante porque yo le llamo a esto el mundo, ¿verdad? Como queramos llamarlo, de sana doctrina, como queramos llamarle. Es como un tipo de etnia. Somos como una tribu. Y en esta tribu nos encanta criticar al Evangelio de la Prosperidad. Oh, hermanos, pero nos pasa algo difícil y nos convertimos todo en Evangelio de la Prosperidad. Porque la forma que nos afecta el sufrimiento pareciera que estamos diciéndole a Dios, Dios, tú me debes algo. Y eso hace que no cultivemos un corazón agradecido. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo tú te libras de que tu corazón se entenebre, se haga negro, se haga oscuro, hermanos? El Evangelio siempre es entre luz y oscuridad. ¿Cómo nos libramos de luz y oscuridad? ¿Cómo nos libramos de la oscuridad y estamos en la luz? Este texto nos dice cultivando agradecimiento. En los últimos 3 años hemos pasado un tiempo difícil. Y un tiempo me di cuenta que no estaba siendo agradecido. Y me estaba afectando grandemente. Y no solamente me estaba afectando a mí, estaba afectando a mi familia. Y pedí al Señor, me arrepentí. Y comencé a decirle a ellos, en casa se habla bastante inglés. Y me levantaba y le decía así, sintiéndome, hermano, que el mundo se me estaba cayendo, le decía, I'm grateful for you. I'm grateful for you. I'm grateful for you. Le decía, estoy agradecido por ti, estoy agradecido por ti, estoy agradecido por ti. Porque si no somos agradecidos, hermano, yo le creo a la Biblia, esto dice que va a hacer nuestros corazones oscuros. Yo te puedo decir que seas agradecido por muchas cosas, pero muchas de estas cosas pueden irse o venir de tu vida, como sucedió con Job, donde nuestro agradecimiento siempre será puesto y será permanente y nunca se removerá porque creemos que las promesas de Dios van a ser cumplidas, está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder de salvación del Evangelio. Cuando miramos a la cruz del Calvario, hermanos, al Hijo de Dios, entre el cielo y la tierra, pagando nuestros pecados, nuestros corazones deben de explotar en agradecimiento. Deben ser una expresión de una fuente llena de agradecimiento al Señor, porque decimos esto, por mi corazón entenebrecido, yo merezco que tu ira sea derramada sobre mí, pero en tu misericordia, por alguna razón que todavía no entiendo, tú has decidido salvarme. Gracias, Señor. Yo me crié en una iglesia pentecostal. Éramos católicos, yo fui monaguillo a los 5 años. Y a los 12 años, me están imaginando con una toga, ¿verdad? Haciendo las campanitas, me estás imaginando, vi tus malas intenciones. Y a los 12 años, el Señor trae el Evangelio a mi casa, comenzamos a ir a una iglesia evangélica, y fuimos a una iglesia evangélica que era como de campo, rural. Nosotros vivimos en la ciudad, vivimos en esta iglesia, hay una combinación de gente profesionales y de gente campesina. Y había esta señora analfabeta, la hermana Valentina. Y yo a mis 13, 14, 15 años no entendía. Y en medio del servicio, ella gritaba con todas sus fuerzas, gracias, Señor. En medio de la adoración. Y todos los muchachitos la mirábamos, está loca, que sé qué. Y decíamos, mira allá, y nos mofábamos afuera, gracias, Señor. Todas esas cosas. Hasta que Dios me salvó, hermanos. Y entendía por qué ella decía eso, porque esa mujer analfabeta, con poco conocimiento, sabía que Dios había perdonado sus pecados por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo nuestros corazones no van a decir, gracias, Señor? Gracias, Señor.
Me acuerdo que hay un CD de un grupo que están cantando una canción y es en vivo y al fondo se escucha un gracias Señor. A mí me encanta escuchar esa canción solamente por escuchar el fondo la persona que se escucha diciendo gracias Señor. Oh, hermanos, cuando creemos la verdad del Evangelio, no suprimimos la verdad, nuestro fruto va a ser un corazón agradecido, que nos va a cuidar de que se entenebren nuestros corazones. Y nuevamente, hermanos, estamos agradecidos por provisión de Dios, estamos agradecidos por familia, estamos agradecidos por muchas cosas, pero en un soplo Job perdió todo eso. Nuestra roca, donde estamos anclados, como dice Hebreos, es la verdad de que Cristo nos ha salvado para que seamos suyos y estaremos una eternidad con Él, sirviendo a nuestro Rey. No es solamente nuestro Salvador, Él es nuestro Rey que merece nuestra adoración y eso debe cultivar un agradecimiento en nuestros corazones, que no solamente le da adoración a Dios, sino que nos protege de tener corazones entenebrecidos. Hermanos, Romanos 1 nos dice que una de las mayores formas de idolatría no es darle gracias a Dios por la evidencia que Él es el creador y el dador de todo. Un corazón idólatra nunca, escúchame bien, nunca está satisfecho y no cultiva contentamiento que se refleje en el agradecimiento. ¿Por qué no estás contento y satisfecho? Porque idolatras algo y quieres más de ese ídolo. Cuando adoras a Dios, quieres más de Dios y estás satisfecho en Él y deseas más de Él. Pero cuando tu deseo de servir a Dios es para que Él te dé cosas, nunca vas a estar satisfecho porque tú quieres que Él alimente ese ídolo y nunca vas a estar lo suficientemente satisfecho y quieres más y más y más y ese apetito nunca será satisfecho. La única forma que será satisfecho es cuando nuestra oración está centrada a Dios. Y según este texto, ¿cómo honramos a Dios? Siendo agradecidos. Los domingos debemos venir con un corazón agradecido, hermanos. Que el café no se convierta en una maldición que tú dices, ay, llegué tarde y no me dio un café. Pues llega temprano. O sea, es que a veces ponemos ídolos de cosas tan pequeñas que nos dañan el día, hermanos. Nos pone en una posición, a mí es cuando estamos viajando, hermanos. La bendición que es viajar, llego a un aeropuerto y me transformo. Me lamento una ansiedad, pasar la línea, que si la cosa, empiezo a juzgar a la gente, hermanos. Dios me ama tanto que la persona que está al frente mío es la persona que no va a tener las cosas listas, va a tener monedas, va a tener una hebilla así de metal. Echa para atrás. Saca 20 monedas. Saca acá una llave. Saca el celular. No estaba preparado. Y yo por dentro, mira para allá, porque no soy agradecido. El problema no es la persona que está al frente de mí, es mi corazón entenebrecido. Que no debería estar diciendo, wow, me voy a montar en una cosa de metal que no sé bien cómo me va a llevar de un lugar a otro sentado. Llego a los lugares y la gente me dice, ay hermano, ¿cómo te fue el vuelo? Como si eso hubiese sido una tortura. Yo me senté en un asiento, estaba en un continente y llegué a otro. Eso no es. Y la gente llega como si el sacrificio, no estuve 10 horas sentado haciendo nada. Merezco una estatua porque vivimos con corazones poco agradecidos. Quizás la forma de ver el tráfico de Lima, el Señor ha decidido santificarlos a ustedes. Es eso, un medio de santificación. Pero otra forma de verlo es, Señor, gracias que tú has traído prosperidad a esta ciudad y movimiento financiero. Y toda esta cantidad de personas significa que va a haber cosas que tenemos acceso, que no tendríamos acceso quizás de otra manera. Gracias que por tu gracia común podemos vivir en este lugar. Y puedo salir y comerme un cevichito, o comerme un salchipapa, o comerme un lomo saltado, porque has traído una comunidad que estamos bastante apretados. Pero eso permite que muchas cosas que no podían suceder, sucedan por la gracia común. Es cultivar un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho, que nos lleva a ver las cosas pequeñas y poder ser agradecidos por ellas. Así que, hermanos, cuando entendemos la profundidad y consecuencias de nuestro pecado,
entonces no suprimimos la verdad. Mira lo que decía el verso 22, y este es el problema. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquí es donde nos metemos en problemas. Pensamos que nosotros tenemos la capacidad de ser mejor que Dios, de entender que es mejor para nosotros. El muchacho de 15 años o 16 que no tiene ninguna posibilidad de mantener financieramente a una chica piensa que ya es la etapa de enamorar a alguien. Cuando no tiene nada que ofrecerle, no tiene ni carácter que ofrecerle. Pero nos hemos creído la mentira que nos dice Laura en América, Cristina o quien sea, de cómo la sociedad debe funcionar. Hemos permitido que sea la revolución sexual que permita cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y hemos permitido que la mentira nos exponga a aspectos que endurecen nuestros corazones. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, una de las formas que vemos que la sociedad ha perdido un temor de Dios que había es que adoran a los animales. Nos importa más una ballena que un ser humano. Y eso es una evidencia de que hemos dejado de adorar al Creador. Y hermanos, vamos a adorar y comenzamos a adorar a la criatura. Así que punto número 3, hermanos. La ira de Dios aplicada. Cuando creemos mentiras, seremos no agradecidos. Y entonces, hermanos, la ira de Dios en este texto se ve de esta manera. Tú le dices a Dios, no voy a creer tu verdad. Hermanos, una de las razones que un creyente obedece a Dios es que es un reflejo de que confiamos en el Evangelio. Voy a explicar esto. Si tú crees que el día del juicio final tú vas a ser declarado perfecto por la perfección de Cristo y tú vas a ser declarado inocente porque Cristo llevó tus pecados, eso es una fe de algo que tú no ves futuro. Y una de las formas que comunicamos a nuestra alma, al mundo, que creemos en ese acto futuro, es que hoy confiamos en los edictos de Dios. ¿Ves la conexión? Voy a repetir eso. Yo creo que es una conexión bien importante. Si yo voy a confiar en ese acto del juicio final, que es futuro, que no lo veo, esa es la esperanza de todo creyente. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Si no hubiese resurrección de los muertos, estamos sirviendo a Dios sin ningún motivo o sentido. ¿Me están siguiendo? Ay, bendito, mi esposa solamente. Gracias, mi amor, tú eres tan fiel oyente. Has escuchado este sermón como 5 veces, pero gracias. Confiamos en ese día final y eso se ve hoy en que si Dios dice que debo permanecer puro para el matrimonio, permanezco puro para el matrimonio. Porque creo en lo que Dios dice, creo que Él quiere lo mejor para mí. Creo que si después del matrimonio no hay nada alrededor que me debe satisfacer, solamente mi esposa. Es más, vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la importancia de la ética sexual, lo que Pablo está trayendo. ¿Por qué Pablo le da tanto énfasis a la ética sexual? Porque la ética sexual era la razón que muchos creyentes se iban al mundo a adorar dioses que permitían una inmoralidad sexual. En Corinto, ¿cuál era la tentación? Irse de la iglesia para ir al templo de Diana y cometer inmoralidad sexual. Entonces hay una conexión directa entre adorarse a uno mismo y ciertos pecados que muestran idolatría. Que uno decir, yo quiero adorar a Dios, confío en mi Creador, entonces me someto a Él, porque Él desea lo mejor para mí. Si creo en el día del juicio final, creo en su dirección para hoy, por medio de su palabra. Y eso lo que hace es que nos libra de que Dios diga esto. ¿Tú quieres pensar que eres más inteligente que yo? ¿Tú piensas que yo soy el necio y tú eres inteligente? Es como en el tiempo de los jueces. Jueces 21-25 dicen, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y hermanos, a veces vivimos de esa forma. Hacemos lo que mejor nos parece. Y la respuesta de Dios para eso es, ¿tú quieres hacer lo que tú quieres? Mi ira va a caer sobre ti. Y mira la forma que la ira de Dios cae. Entrégate a eso.
Esto es lo que el texto dice. Dios los entregó a sus pasiones. Lo repite 3 veces. Suprimieron la verdad, no fueron agradecidos, vivieron creyendo que ellos eran sabios. Dios les dice, mi ira está sobre ti, entrégate a tus pasiones. Oh, hermanos, que por la gracia del Señor Dios nos libre de eso. Por medio de su evangelio que nos permite ver lo que es la verdad y vivir en la verdad. No estamos hablando perfección, esa es parte de creer en el evangelio. No voy a ser perfecto, pero cuando no somos perfectos, corremos al evangelio cuando pecamos. Esto es uno de los problemas, yo creo que pueden ser principales que nos endurecen, que es justificar nuestro pecado. Y eso es parte de creernos la mentira. Yo no me he ido, yo soy una persona de carácter. Yo no tengo lujuria, es que a mí me gusta ver la creación. Yo no soy temerosa, que muchas mujeres batallan con el temor, es que soy precavido. Y justificamos nuestros pecados, los domesticamos, los hacemos como que podemos bregar con ellos y no son tan ofensivos. Y nuestro corazón se va endureciendo. Mira el verso 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y luego de eso va esta parte, verso 26. Por esta razón, Dios los entregó a sus pasiones degradantes. Primero dice que Dios los entregó a la impureza de su lujuria de sus corazones, y dice que deshonraron sus propios cuerpos, y luego presenta más ampliamente esto. Y el punto de este texto no es que digamos, mira a esas personas que hacen esas cosas degradantes. El punto de este texto es, Señor, cuida mi corazón, que yo no termine ahí. ¿Y cuál es la forma de no terminar ahí? No suprimiendo la verdad, sino abrazando la verdad, cultivando corazones agradecidos y viviendo como que no somos sabios. Hermanos, uno de mis pecados que tengo que batallar todos los días, yo a veces no sé si me convertí a los 12 o a los 17, vamos a decir que me convertí a los 17, fue como que el momento que Dios hizo algo. Y en ese momento que yo entendí, soy pecador, el evangelio me salva, hubo pecados que desaparecieron en ese momento. ¡Pum! Yo era un borracho, no tengo la tentación de beber para embriagarme. Yo era un mentiroso, hermano, no tengo la tentación de mentir, eso no es una tentación que tengo que lidiar. ¿Qué más? Yo hablaba malo, hermanos. De 5 palabras que decía, 6 eran obscenas. Hablaba muchas palabras obscenas. Y esas cosas, ese día, vi la gloria de Jesús, ¡boom!, desaparecieron. Y tengo 50 años ahora, no son tentaciones que tengo que batallar constantemente. Pero hay ciertas cosas que todavía batallo. Y una de ellas es este pecado que no se habla mucho en el mundo hispano. Yo digo que es el pecado que los hispanos no cometemos, pero realmente cometemos, lo que pasa es que no hablamos del mismo. Y es el pecado que en inglés se llama self-righteousness. Tú le dices a un americano self-righteousness, que no sea creyente, él sabe lo que es ese pecado. En español decimos autojusticia, justicia propia. Yo te digo eso, estás pecando de autojusticia. Dice, ¿qué me está hablando este hombre? A ver, me arrepiento, pero ni sabe lo que es. Ese es el pecado de superioridad moral. Yo me creo mejor que tú. Este pecado se ve de esta forma. Tu esposo hace algo medio tonto y tú haces así. Ay. Y yo leo, hermanos, casi diariamente, 1 Corintios capítulo 1. Dios salvó lo vil del mundo, lo despreciado. Él salvó lo que eran necios. Él no salvó a los sabios. Yo me tengo que creer eso para poder tratar con dignidad a mi esposa. Porque si no me creo superior a ella. Y me voy a enseñorear de ella. Entonces, hermanos, el punto es, podemos todos, al ignorar nuestro gran cañón, al ignorar estas olas que salen de nuestro corazón, entregarnos a cosas que parecen pequeñas y terminamos endurecidos. El reloj me dice que para hoy 20 me faltan como 25. No, me quedan 5 minutos, hermano. Una de las formas principales que podemos
combatir este texto es en la aplicación hacia los matrimonios. ¿Qué es lo contrario a la ética sexual que presenta este texto? Se entregaron a sus pasiones degradantes. Es cultivar matrimonios que glorifican a Dios por medio de la unidad y el amor que refleja el amor de Efesios capítulo 5. ¿Usted quiere honrar al Señor? Construyan matrimonios que muestren la gloria del Señor, que absorben la verdad, que se someten a los roles de un hombre que lidera y una mujer que es ayuda idónea, que muestran el liderazgo de Cristo y la sujeción de la esposa. En medio de una cultura que lo que quiere decir, mi cuerpo me pertenece y voy a hacer con él lo que me dé la gana. Pero si se te hace difícil relacionarte con los versos que hablan de inmoralidad sexual, el apóstol Pablo quiere dejar claro que aquí caemos todos. Verso 28. Y así como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Su depravación es hacer cosas que no son convenientes, que no son de nuestro beneficio. Vamos, eso es lo que tenemos que creer. Dios nos libra de hacernos daño a nosotros mismos. Por medio de nuestro evangelio, por ese evangelio, nos rescata de hacer cosas que pensamos que es el bien, pero son nuestro mal. Y el verso 29, hermanos, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos. Hermanos, ahí todos los hispanos caen en la fonda. Son chismosos. Pablo decía eso de los cretenses. Mentirosos y chismosos. Y aquí los hispanos, hermanos, ese es el deporte nacional de Puerto Rico. Yo no sé de Perú, pero en Puerto Rico el deporte nacional es el chisme. Para que oremos por el hermanito. Mira, Satanás. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Nos gusta comparar la comida nuestra con la de otros países. ¡Auch! Y no vamos a hablar de la Copa América. Salen los ídolos. Debemos estar agradecidos, hermano. Inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin digno de confianza, sin amor, despiadados. Hermanos, todos caemos ahí. El punto de Pablo es este: si no somos agradecidos, si restringimos la verdad y nos creemos sabios en nuestra propia opinión, terminamos en este lugar. Y mira el verso 32, hermanos, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, esta es la parte que debe ser más para nosotros, los creyentes. Conocemos el decreto de Dios, hermanos, tenemos luz. La razón para comenzar a estudiar en integridad y sabiduría, en el seminario Southern, para hacer diferentes cursos, no es tener mucho conocimiento aquí, hermanos, porque te puedes estar trayendo juicio a ti mismo por conocer los decretos de Dios y no aplicarlos. Por ejemplo, hermanos, a mí no me interesa alguien que sea un experto en la Biblia y maltrata a su esposa. No quiero escuchar de él. No quiero escuchar de él. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces está diciendo, los que viven de esta forma merecen la muerte. Pero mira lo que a veces sucede. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Una de las formas que nosotros suprimimos la verdad es diciendo, bueno, esto me dice que tengo que acabar, pero ya mismo acabo. Cállate. Una de las formas que podemos hacer esto, hermanos, es diciendo, yo no hago esto, pero pues cada cual tiene su verdad. No, hermanos. Nos puede costar nuestras familias. El Evangelio dice que va a traer división entre familiares. Y no es que somos combativos, pero si tenemos que escoger entre la verdad y conveniencia, escogemos la verdad, hermanos. El punto que quiero traer, hermanos, al final, es que tenemos que entender cuán profundo es este cañón que tenemos. La realidad del pecado remanente en nosotros. Que el Evangelio ha hecho ciertos avances. Y a mí una de las frases que más me gusta es la frase de John Newton, que este escritor, pastor de himnos,
inglés decía, por la gracia de Dios no soy lo que era, así que ha habido crecimiento, no soy lo que deseo ser, así que todavía sabe que le queda crecer, pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahora. Yo creo que muchas veces, hermanos, porque vemos un poquito de crecimiento, pensamos que ya llegamos. Y pensamos que ya no queda pecado remanente. Y te dice alguien, hermano, yo creo que yo vi, para que usted considere una mala actitud de usted, cuando interaccionó con este otro hermano, ¿hay algún resentimiento? No, yo no soy capaz de hacer algo así. Oh, no, hermanos, el cañón puede salir. Quizás fue activado porque un día llegaste a la iglesia y la persona no te saludó. Y comenzaste a pensar, pero Dios, ¿qué se cree este? ¿Se cree que es mejor que yo? ¿Adiós? Porque yo soy de este lado, él es de San Isidro, ¿se cree que es mejor? Y comenzamos en nuestra mente, poco a poco, y quizás la persona tenía que ir al baño, tenía un resortijón, tenía un cólico. O quizás la persona estaba ansiosa por cosas que estaban en la mente. Y tú en vez de decirle, yo te conozco, tú, ¿te pasa algo, hermano? Vas a este lugar y comienzas a endurecer tu corazón. Y antes de darte cuenta, estás en un conflicto con alguien. Y alguien te lo dice y tú dices, no, yo no soy capaz de hacer eso. Es que no conoces la profundidad de tu cañón. Pero gloria a Dios que tenemos un Salvador mayor que nuestro cañón, que en la cruz del Calvario pagó por nuestro pecado. Y la verdad principal, hermanos, que debemos de no olvidar es esta: soy un pecador, pero tengo un gran Salvador. Y cuando creemos esa verdad, hermanos, el pecado sale a reducir, la ola sale y tú dices, wow, yo no sabía que eso estaba ahí, pero tengo esperanza en el Evangelio. Y corremos a la justificación por la fe, cogemos a todas estas verdades que hemos aprendido de que Él murió por nuestros pecados y que por medio del Espíritu podemos matar las obras de la carne. Y hermanos, y eso nos hace que ser más agradecidos, porque realmente tenemos esperanza. Así que hermanos, la verdad que pienso este texto quiere enseñarnos es que no suprimimos ese gran cañón en el sentido de que nos creemos que somos capaces. Y la razón que no hemos hecho cosas peores, hermanos, no es porque somos buenos, es porque el Evangelio nos ha restringido. Y le damos gracias al Señor. Señor, venimos ante ti, débiles, rotos, quebrantados, sabiendo que mientras estemos en esta etapa de la redención, hasta que tú vengas o nosotros vayamos a ti por nuestra muerte, todavía estaremos batallando con esta realidad de un pecado remanente. Este cañón que hace que salgan olas de pecado que en ocasiones nos sorprende, pero no debería sorprendernos. Y que al entender esta realidad y esta verdad no sea suprimida, podamos depender de la verdad principal que tú nos das, que tú, al ser el Rey que has sido creador, que gobiernas todas las cosas, has de una forma misericordiosa extendido tu gracia hacia tu pueblo y nos has salvado no solamente para librarnos del infierno, sino para ser tus siervos. Ayúdanos a abrazar las verdades de quien tú eres, de tu bondad, de tu justicia, de tu amor, de tu misericordia, y que esas verdades informen nuestros corazones para que de esa verdad del Evangelio y de quien tú eres, de tu santidad, de cómo no deberías de haber fijado tus ojos en nosotros, pero lo hiciste porque eres lento para la ira y grande misericordia, de todas estas realidades salga una ola mayor de agradecimiento. Que la ola del pecado no sea una ola que quite esta ola que debe de explotar de nuestros corazones, de darte gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por creer mentiras, que nos lleva a la queja y no al agradecimiento. Y perdónanos por creernos sabios en lugar de confiar en tu sabiduría. Y ayúdanos, protégenos, sosténnos. Ten misericordia de ti, oh gran Señor. Ten misericordia de nosotros, oh gran Señor. Y no nos entregues a nuestras pasiones, porque deseamos, anhelamos verte y estar contigo.
Ven, Señor Jesús, no tardes. Pero mientras llegas, que nuestros corazones sean atados a ti por tu gracia. Que vivamos vidas de agradecimiento que afirman la verdad que tú has revelado claramente en tu Hijo. Esa es nuestra oración para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. En el nombre del Señor hemos orado. Amén. Amén.